Generalidades de la historia de las computadoras. Breve historia de las computadoras. Por Instituto ITIC. La historia de la computadora es el recuento de los eventos, innovaciones y desarrollos tecnológicos del campo de la informática, que dieron origen a las máquinas que conocemos como computadoras, computadores u ordenadores. Las computadoras, como todos sabemos, son las máquinas de cálculo más avanzadas y eficientes inventadas por el ser humano. La invención de este tipo de aparatos en el siglo XX revolucionó para siempre la manera en que entendemos los procesos industriales, el trabajo, la sociedad y un sinfín de otras áreas de nuestra vida. Antecedentes de las computadoras. La historia de la computadora tiene largos antecedentes, que se remontan a las primeras reglas de cálculo y a las primeras máquinas diseñadas para facilitarle al ser humano la tarea de la aritmética. El ábaco, por ejemplo, fue un importante adelanto en la materia, creado alrededor del año 4000 a.C. También hubo inventos muy posteriores, como la máquina de Blaise Pascal, conocida como máquina de Pascal o pascalina, creada en 1642. Consistía en una serie de engranajes que permitían realizar operaciones aritméticas. Esta máquina fue mejorada por Gottfried Leibniz en 1671 y se dio inicio a la historia de las calculadoras. Los intentos del ser humano por automatizar continuaron desde entonces. Joseph-Marie Jacquard inventó en 1802 un sistema de tarjetas perforadas para intentar automatizar sus telares, y en 1822 el inglés Charles Babbage empleó dichas tarjetas para crear una máquina de cálculo diferencial. Solamente 12 años después, en 1834, logró innovar su máquina y obtener una máquina analítica, capaz de realizar las 4 operaciones aritméticas y de almacenar números en una memoria, hasta 1000 números de 50 dígitos. Por este motivo, a Babbage se le considera el padre de la computación, ya que esta máquina representa un salto hacia el mundo de la informática como lo conocemos. Invención de la computadora. Otro importante fundador en este proceso fue Alan Turing, creador de una máquina capaz de calcular cualquier cosa y que llamó máquina universal o máquina de Turing. Las ideas que sirvieron para construirla fueron las mismas que dieron el nacimiento a la primera computadora. Otro importante caso fue el de ENIAC, Electronic Numeral Integrator and Calculator, o sea, integrador y calculador electrónica numeral, creada por dos profesores de la Universidad de Pensilvania en 1943, considerado el abuelo de las computadoras propiamente dicho. Consistía en 18.000 tubos al vacío que llenaban un cuarto entero. Invención de los transistores. La historia de las computadoras no habría tenido el curso que tuvo sin la invención en 1947 de los transistores, fruto de los esfuerzos de los laboratorios Bell en Estados Unidos. Estos aparatos son interruptores eléctricos fabricados con materiales sólidos y sin necesidad del vacío. Este descubrimiento fue fundamental para la fabricación de los primeros microchips y permitieron el paso de los aparatos eléctricos a los electrónicos. Los primeros circuitos integrados, o sea chips, aparecieron en 1958, fruto de los esfuerzos de Jack Kilby y Robert Nice. El primero recibió el Premio Nobel de Física en el año 2000 por el hallazgo. El primer computador. Las primeras computadoras surgieron como máquinas de cálculo lógico, debido a las necesidades de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Para decodificar las transmisiones de los bandos en guerra, debían hacerse cálculos rápidos y constantemente. La Universidad de Harvard diseñó en 1944 la primera computadora electromecánica con ayuda de IBM, bautizada como Mark I. Ocupaba unos 15 metros de largo y 2.5 metros de alto, envuelta en una caja de vidrio y acero inoxidable. Contaba con 760.000 piezas, 800 kilómetros de cables y 420 interruptores de control. Prestó servicios durante 16 años.
Al mismo tiempo, en Alemania se había desarrollado la Z1 y Z2, modelos de prueba de computadoras similares, construidas por Konrad Zuse, quien completó su modelo Z3, totalmente operacional, basado en el sistema binario. Era más pequeño y de más barata construcción que su competidor estadounidense. La primera computadora de uso comercial. En febrero de 1951 apareció la Ferranti Mark I, una versión moderna de la computadora norteamericana del mismo nombre que estaba disponible comercialmente. Fue sumamente importante en la historia de la computadora, pues contaba con un índice de registros que permitía la lectura más fácil de un conjunto de palabras en la memoria. Por esa razón surgieron las 74 patentes, distintas de su desarrollo. En los años posteriores sirvió de base para la construcción de las computadoras IBM, muy exitosas industrial y comercialmente. El primer lenguaje de programación. En 1953 apareció Fortran, acrónimo de The IBM Mathematical Formula Translation, traducción de fórmulas matemáticas de IBM en español, desarrollado como el primer lenguaje formal de programación, o sea, el primer programa diseñado para fabricar programas computacionales, por los programadores de IBM liderados por John Jacobs. La primera computadora moderna. La primera computadora moderna apareció en otoño de 1968 como un prototipo presentado por Douglas Engelberg. Tenía por primera vez un ratón o puntero y una interfaz gráfica de usuario, cambiando para siempre el modo en que los usuarios y los sistemas computarizados interactuarían en adelante. Dispositivos de almacenamiento secundario. El primer dispositivo de intercambio de información entre computadoras fueron los disques floppy, creados en 1971 por IBM. Se trataba de cuadros negros de plástico flexible, en medio de los cuales había un material magnetizable que permitía grabar y recuperar información. Las primeras redes informáticas. La primera red de computadoras del mundo fue ARPANET, creada en 1968 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Sirvió como plataforma rápida de intercambio de información entre instituciones educativas y estatales, con fines probablemente militares. Esta red se desarrolló, actualizó y eventualmente se convirtió en la columna vertebral de Internet, abierta ya al público en general, al menos hasta 1990. Computadoras del siglo XXI. Las computadoras hoy son parte de la vida cotidiana, hasta el punto que para muchos es inconcebible ya un mundo sin ellas, puesto que se encuentran en nuestras oficinas, en nuestros teléfonos celulares, en diversos electrodomésticos, a cargo de instalaciones automatizadas y desempeñando un sinfín de operaciones de manera automática e independiente. Generalidades de la historia de las computadoras. Breve historia de las computadoras. Por Instituto ITIC. Muchas gracias por tu atención.